Bienvenido al laboratorio número 2 de sistemas operativos. Somos el grupo 3, conformado por Pablo Salazar, Lourdes Valiori, Luca Lorenzati y Máximo Garzón. En este laboratorio tenemos como objetivo la implementación de los semáforos, también la implementación de system calls y de funciones que los utilizan para poder llevar bien lo que sería la coordinación de procesos y que no se pisen unos con otros en el medio de una ejecución. Esta es nuestra implementación de los semáforos. Como pueden ver, es una estructura que tiene tres valores dentro. El primero es un integer value, el cual vamos a ir modificando con semUp, con semDown, con el semOpen. Tenemos una del tipo struct spinLock, que es el que vamos a utilizar, por ejemplo, con el acquire y con el release para determinar si nuestro semáforo está ocupado o no. Y por último, dentro de la estructura tenemos el booleano open, que nos va a indicar si está abierto o no está abierto. Al final, en la línea 13, hicimos nosotros un array de semáforos y nada, es de ahí donde vamos a ir nosotros, por ejemplo, con el semGetter, tomando semáforos que estén desocupados. Utilizaremos 4 syscalls básicas: semOpen, semClose, semUp y semDown. Algunas decisiones de diseño que tomamos fue la no utilización de una función para inicializar los semáforos, ya que de esa tarea se va a encargar semOpen cada vez que necesitemos usar un semáforo. Otra decisión fue que no vamos a tocar el semáforo con ID 0, ya que se prestaría confusión en lo que retorna la función semOpen, ya que retorna 0 también cuando hay un error y se va a confundir cuando quiera retornar un ID que es igual a 0. Otras decisiones que hemos tomado fueron la implementación de dos funciones auxiliares. Una que es semStat, para saber los valores que tiene un semáforo y ayudarnos a entender y a depurar el código. Y otra función es semGetter. Esta nos va a ayudar a obtener un semáforo libre que tengamos a disposición. La syscall semClose lo que va a hacer primero es verificar que el ID del semáforo esté en los límites que establecimos. Vamos además a fijarnos de que el semáforo que vamos a cerrar previamente está abierto, y finalmente, al pasar esas dos guardas, vamos a poner su valor en false. Pasaremos a dar una breve explicación de las syscalls. La primera de ellas es semOpen, que recibe como argumento el nombre del semáforo y el valor que va a tener ese semáforo. Entonces, si está dentro de los parámetros aceptables, no fue abierto y su nombre no es igual a 0, entonces voy a proceder a abrir ese semáforo, asignarle la cantidad de recursos e inicializar el lock con initLock. Semap lo que hace es recibe un integer que nosotros vamos a interpretar como un ID de un semáforo. A ese ID va a chequear que esté dentro del rango válido, que sería entre 1 y 100, ya que el 0 no lo tocamos y 100 es el límite que nosotros pusimos. Después también va a chequear que el semáforo al cual le pertenece ese ID esté abierto. Y recién ahí lo que va a hacer es con el acquire lo va a bloquear para generar como ese encapsulamiento para que nadie lo pueda molestar a ese semáforo que está ocupado ahora mismo. Vamos a chequear que su valor esté en 0. En caso de ser 0, con el wake up S vamos a desbloquear los procesos que estén esperando a ese semáforo y vamos a subir el value del semáforo en 1. Después, en la línea 164, con el release, acceder al parámetro tipo spinLock del semáforo y desbloquearlo o desocuparlo para que ya se pueda seguir utilizando y terminar la función con el return y el valor de x. semDown está implementado de la siguiente manera. Primero recibe el ID de un semáforo y comprueba que este ID sea válido. En caso de no serlo, va a imprimir error y va a retornar 0. En caso de que el ID sí sea válido, va a crear un puntero a la dirección del semáforo y va a realizar acquire para evitar que otros procesos lo modifiquen simultáneamente. Luego va a comprobar si el semáforo está abierto. En caso de no estarlo, va a imprimir error, va a liberar el lock y va a retornar 0. Posteriormente, va a comprobar si el valor del semáforo es igual a 0. Y si se da este caso, lo primero que va a hacer será ver si el proceso que llamó semDown fue terminado, en cuyo caso nuevamente va a liberar el lock y retornar 0. Mientras el valor del semáforo se mantenga en 0, semDown va a poner a dormir al proceso, lo va a bloquear hasta que otro proceso haga wake up llamando a semUp y libera el recurso. Cuando el valor del semáforo deje de ser 0, empieza a ser mayor a 0, semDown va a decrementar su valor en 1, va a liberar el lock y va a retornar el valor de éxito. Respecto a la política de fallos, si el semáforo no está abierto, si el ID es inválido o si el proceso es terminado mientras esperaba el wake up de otro, entonces la syscall libera el lock y devuelve 0 indicando error. En caso de éxito, devolverá un valor
designado por el grupo. Para evitar condiciones de carrera, es decir, que dos procesos modifiquen el mismo semáforo al mismo tiempo, utilizamos las funciones acquire y release, que generan una zona de exclusión mutua implementando un sprint lock. De esta forma, solo un proceso puede acceder al semáforo por vez y los demás van a tener que esperar activamente hasta que el recurso se libere. El mecanismo de invocación. Todo empieza en el espacio de usuario, más específicamente en el archivo pinpong.c, donde llamo, por ejemplo, a semopen con los parámetros sempin y 1. Esta función no está directamente implementada en C, sino que es un stub, o sea, un puente entre el espacio de usuario y el kernel. Lo que va a hacer es asignar al registro A0 el primer parámetro, que es el sempin, asignar a A1 el segundo parámetro, que es el 1, y asignar a A7 el número de esa syscall, que en este caso la de semopen es el 22. Y luego va a ejecutar eCall, que lo que va a hacer es pasar al espacio kernel. El kernel entra en usertrap, detecta que es una llamada del sistema y entonces ejecuta a syscall. Luego, dentro de syscall voy a buscar la función asociada al valor que había en A7, la voy a llamar y su valor de retorno la voy a colocar en el registro A0. Luego el kernel va a ejecutar usertrap-ret para volver al espacio de usuario para continuar la ejecución normalmente. Una breve descripción de la implementación de pinpong. Lo va a abrir dos semáforos. Un semáforo para un proceso hijo que va a tener valor 1 y otro semáforo para un proceso padre que va a tener valor 0. Esta diferencia entre valores es importante por lo siguiente. Cuando hacemos fork y empezamos a trabajar con ambos procesos, nosotros vamos a hacer que el proceso hijo imprima ping y el proceso padre imprima pong. Y queremos que primero se imprima ping y luego pong, para después continuar con esta iteración. Entonces, en la primera iteración ocurre lo siguiente. Si se ejecutó primero el proceso padre en su bucle, lo que va a ocurrir es que se va a bajar su propio semáforo y como ya estaba en 0, este proceso se va a suspender. Entonces queda lugar para que primero el proceso hijo baje su semáforo que estaba en 1 y pasa a 0, pero se sigue ejecutando, imprima print y vuelva a subir el semáforo del proceso padre. Entonces este proceso se vuelve, deja de estar suspendido, se imprime pong y se sube el semáforo del proceso hijo, permitiendo entonces que el intercalado haya iniciado correctamente y pueda continuar con esta forma. Una vez terminada la ejecución ping-pong de impresiones, lo que tiene que ocurrir, el proceso padre espere a que termine el proceso hijo y finalmente que el proceso padre cierre ambos semáforos.